Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ministerio, la palabra de Dios corra y sea glorificada, presenta al hermano victorioso, discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 28, la palabra de Dios dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese mismo es el título del mensaje que voy a tratar. Nosotros tenemos que comprender que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Él puede hacer las cosas que dan verdaderamente bendición a la vida de las personas. No podemos tener el día de reposo como un día en el cual Dios no puede hacer nada, porque el Señor es el dueño de la vida, es el dueño del día de reposo, para que nosotros entendamos que cuando nosotros clamamos a Él por misericordia, Dios escuchará aún en el día de reposo, porque nosotros tenemos que entender lo que dijo el Señor Jesucristo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios hizo el día de reposo para que el hombre descansara, pero no significa que en ese día de reposo, si hay alguna necesidad, Dios no puede actuar para suplir esa necesidad. No tenemos que buscar cosas que verdaderamente no nos van a agradar, sino tenemos que buscar al Dios que nos da verdaderamente las cosas que serán de agrado a nosotros, aún en el día de reposo. Aconteció que al pasar el Señor por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También el Señor es claro, porque nuestra vida depende de Dios, no depende de las personas. No seamos como estos fariseos que querían cumplir, pero no había misericordia. Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere que haya un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento en el cual haya un cambio de actitud hacia Él, hacia las malas acciones, hacia el pecado, un cambio en el cual nosotros vamos a buscar las cosas que nos convienen y son las cosas que tiene Dios. Cuando nosotros verdaderamente queremos cambiar, tenemos que ir a la fuente, que es nuestro Dios, el cual quiere que nuestra vida sea limpia de toda influencia de maldad, y Dios tiene la forma, y es a través del poder de la sangre de Cristo Jesús, nos va a limpiar de todo pecado y maldad si nosotros nos acercamos a Él y buscamos verdaderamente esa limpieza, para que nuestra vida no sea como estos fariseos que en este tiempo de Jesús estaban y le decían que ¿por qué hacían en el día de reposo? Eso, los discípulos. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Él es el dueño de esta tierra porque Él la creó. Dios sabe lo que tiene que hacer. No podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él conoce todas las cosas y sabe cómo proceder, no en una forma mala, sino en una forma correcta, en una forma en la cual toda persona pueda recibir bendición de parte de Dios, salvación y vida eterna, sanidad, fortaleza, ayuda, consuelo, y darle esa facultad de vivir en la forma en el cual se sienta bien. El Señor Jesucristo es dueño absoluto de todo. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús en oración, buscando ese perdón, esa ayuda, para que nosotros actuemos correctamente y sepamos
que el Señor, el Hijo del Hombre Jesucristo, es dueño y Señor aún del día de reposo y Él puede hacer cosas maravillosas en ese día. Por eso, si en este momento tu vida necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y en su nombre, ayúdame a creer en ti. Quiero orar por todos aquellos que están buscando más de la misericordia del Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Presento a cada uno de los que están orando para que la gracia poderosa, misericordiosa del Espíritu Santo llene sus vidas, trayendo esa forma de vida, Padre, que ellos puedan tener, Padre, un disfrute de las formas que tú procedas, Padre, en el nombre de Jesús. Sana sus vidas si están enfermos, fuera toda cosa mala que trata de dañarlo, todo dolor, angustia, depresión, tristeza, fuera, en el nombre de Jesús. Sean libres de toda influencia de maldad. Suple sus necesidades. Dale, Señor, la victoria sobre todo mal. En el nombre de Jesús, ellos reciban tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siga adelante, confiando en el Señor, recordando lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.